¿Alguna vez has imaginado lo que se siente al convertirte en aquello que una vez despreciaste? Enviar a miles a una muerte horrible, solo para luego caminar tú mismo por ese sendero empapado en sangre. El 28 de julio de 1794, Maximilien Robespierre estaba a punto de descubrir la respuesta de la manera más brutal imaginable. Las manos del verdugo temblaban ligeramente al alcanzar el vendaje. No exactamente por miedo. Charles Henry Sanson había hecho esto cientos de veces antes. Pero esta vez era diferente. El hombre atado a la tabla frente a él no era un simple condenado. Era Robespierre. El incorruptible. El arquitecto del terror. La voz que había enviado a reyes, reinas, generales y revolucionarios a este exacto lugar. Pero había un problema que Sanson nunca había encontrado antes. La mandíbula de Robespierre estaba destrozada, colgando de jirones de carne desgarrada y hueso astillado. Un grueso vendaje empapado en sangre estaba envuelto alrededor de su rostro, lo único que mantenía en su lugar los restos de su mandíbula inferior. Y estaba directamente en el camino de la cuchilla. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos atormentaría a los testigos por el resto de sus vidas. Pero para entender por qué ese momento importó tanto, por qué miles de parisinos gritaban de alegría en las calles bajo el cadalso, debemos retroceder. Porque esta no es solo la historia de la muerte de un hombre. Es la historia de cómo alguien que genuinamente creía estar salvando a Francia terminó ahogándola en sangre. Esto es lo que hace que la historia de Maximilien Robespierre sea tan fascinante y tan aterradoramente escalofriante. Este no era un dictador hambriento de poder que se apoderó del control mediante fuerza militar. No era un monstruo sádico que disfrutaba ver morir a la gente. No, Robespierre era algo mucho más peligroso. Era un verdadero creyente. Antes de la revolución, era abogado en Arras, un pequeño pueblo en el norte de Francia. Era conocido por tomar casos defendiendo a los pobres y desvalidos. Argumentaba apasionadamente contra la pena de muerte, llamándola bárbara e injusta. La gente que lo conocía describía a un hombre de principios morales rígidos, alguien que rechazaba sobornos, que vivía modestamente, que parecía genuinamente comprometido con la justicia. Lo llamaban el incorruptible, y lo decían como un cumplido. Entonces, ¿cómo se convirtió este abogado de principios, este opositor de la pena capital, en el supervisor de una máquina gubernamental que mató a más de 20.000 personas en menos de un año? ¿Cómo se convirtió el incorruptible en el rostro del terror? Esa transformación es lo que hace que la historia de Robespierre sea tan escalofriante. Porque si le pudo pasar a él, no le podría pasar a cualquiera que se convenza absolutamente de su propia rectitud. Para el verano de 1794, la Revolución Francesa tenía 5 años y se estaba ahogando en su propia sangre. Luis XVI había sido guillotinado 18 meses antes, su cabeza exhibida ante las multitudes jubilosas en la Plaza de la Revolución. María Antonieta lo había seguido 9 meses después. Su cabello gris y su porte digno no hicieron nada para salvarla de la cuchilla. La monarquía estaba muerta. Pero eso no había traído paz. De hecho, las cosas habían empeorado. Francia estaba en guerra con la mitad de Europa. Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, la República de las Provincias Unidas. Ejércitos extranjeros presionaban en cada frontera, y dentro de Francia, la paranoia era sofocante. Dondequiera que miraran los revolucionarios, veían enemigos. Realistas conspirando para restaurar la monarquía. Espías extranjeros enviando inteligencia a ejércitos enemigos. Moderados que querían desacelerar la revolución. Radicales que querían acelerarla aún más. La solución, a los ojos de Robespierre, era simple y terrible. Eliminar a todos los que pudieran representar una amenaza. Los tribunales revolucionarios habían juzgado a más de 200.000 sospechosos para julio de 1794. Piensa en ese número por un momento.
200.000 personas acusadas de crímenes contra la revolución, arrastradas ante tribunales simulados donde el resultado estaba esencialmente predeterminado. Las prisiones de París estaban a punto de reventar. Cerca de 8.000 personas apiñadas en celdas inmundas, durmiendo sobre paja, esperando descubrir si sus nombres aparecerían en la próxima lista de ejecución. Solo junio de 1794 vio 1.300 ejecuciones. Eso es más de 40 personas por día. La guillotina en la Plaza de la Revolución se había vuelto tan ocupada que los verdugos literalmente se quejaban de agotamiento. La cuchilla necesitaba afilado constante. El mecanismo requería mantenimiento diario. El marco de madera estaba tan empapado de sangre que manchaba todo lo que estaba cerca. Finalmente tuvieron que mover el cadalso a otro lugar porque los residentes cercanos no podían soportar más el olor. Y en el centro de esta tormenta de muerte se sentaba Robespierre. Cada vez más paranoico. Cada vez más aislado. Cada vez más convencido de que los enemigos lo rodeaban por todos lados, conspirando su caída. La terrible ironía era que en este último punto, tenía absolutamente razón. Una conspiración se estaba formando en las sombras. Y en las próximas 48 horas, el hombre que había perfeccionado el arte del asesinato político se encontraría en el lado equivocado de su propia máquina. Pero antes de llegar a la conspiración, necesitas entender hasta qué punto el terror había consumido completamente a Francia. Porque lo que estaba sucediendo en el verano de 1794 iba mucho más allá de las medidas de guerra normales o incluso de la violencia revolucionaria típica. Era algo completamente diferente. Algo que conmocionaría incluso a aquellos que habían vivido años de revolución. El 10 de junio de 1794, la Convención aprobó una ley con un nombre que sonaba inocente, la Ley del 22 de Pradial. En el calendario revolucionario que Francia había adoptado para romper con su pasado cristiano, Pradial era un mes de verano. La ley fue propuesta oficialmente por Georges Couchon, uno de los aliados más cercanos de Robespierre, un hombre paralizado de la cintura para abajo que dirigía el terror desde una silla de ruedas. Pero todos en París sabían quién estaba realmente detrás de esta legislación. Robespierre había estado presionando exactamente este tipo de medida durante meses. La ley del 22 de Pradial eliminaba lo poco que quedaba de protección judicial para los acusados enemigos de la revolución. No más abogados defensores. No más tiempo para preparar una defensa. No más posibilidad de llamar testigos a tu favor. La definición de enemigo del pueblo se expandió a prácticamente cualquier cosa. Difundir noticias falsas. Depravar las costumbres. Corromper la conciencia pública. El lenguaje era tan vago que podía significar absolutamente cualquier cosa que el tribunal quisiera que significara. Esto es lo que hacía esta ley tan aterradora. Según sus disposiciones, solo había dos veredictos posibles, absolución o muerte. No había sentencias de prisión. No había exilio. O salías libre del tribunal, o te llevaban directamente a la guillotina. Y las absoluciones se estaban volviendo cada vez más raras. Los tribunales estaban procesando a los acusados tan rápido que los juicios a veces duraban solo 15 o 20 minutos. Justo el tiempo suficiente para verificar tu identidad y leer los cargos. Los resultados fueron inmediatos y catastróficos. La población carcelaria de París, que había sido de alrededor de 7.000 a finales de abril, saltó a casi 8.000 a finales de julio. Los tribunales estaban haciendo horas extras, procesando docenas de casos cada día. Los verdugos apenas podían mantener el ritmo. Pero algo extraño le estaba sucediendo a Robespierre durante este periodo de terror máximo. Justo cuando su poder parecía absoluto, justo cuando la máquina de muerte estaba funcionando al máximo rendimiento, comenzó a retirarse. A partir de mediados de junio, Robespierre dejó de asistir a las reuniones de la Convención, el Parlamento revolucionario donde había sido una de las voces más poderosas. Dejó de aparecer en el Comité de Salvación Pública, el organismo de 12 hombres que esencialmente dirigía Francia.
Durante casi 6 semanas, entre el 18 de junio y el 26 de julio, apenas se le vio en público. Cuando la gente lo veía, se sorprendía de su apariencia. El hombre que siempre había sido tan preciso, tan controlado, tan impecablemente vestido, ahora parecía demacrado. Su salud se estaba deteriorando visiblemente. Su rostro estaba pálido y tenso. Había perdido peso. Sus ojos estaban rodeados de círculos oscuros. La gente que se encontraba con él durante este periodo describía a un hombre que parecía consumido por la sospecha y la ansiedad, sobresaltándose ante las sombras, viendo conspiradores en todas partes donde miraba. Parte de su paranoia estaba justificada. Había habido 2 intentos de asesinato a finales de mayo. El 23 de mayo, alguien había intentado matar a Jean-Marie Collot d'Herbois, uno de los aliados de Robespierre en el comité. Solo 2 días después, el 25 de mayo, una joven llamada Cécile Renault se había presentado en el alojamiento de Robespierre portando 2 pequeños cuchillos. Fue arrestada antes de poder acercarse a él, pero el incidente lo sacudió profundamente. Bajo interrogatorio, ella dijo que quería ver cómo lucía un tirano. Fue guillotinada junto con toda su familia. Estos intentos convencieron a Robespierre de que sus enemigos se estaban acercando. Y no estaba equivocado. Pero su retirada de la vida pública resultó ser un error táctico catastrófico. Porque mientras Robespierre se escondía en sus habitaciones, cavilando sobre conspiraciones reales e imaginarias, sus enemigos se estaban organizando. Y se estaban organizando rápidamente. Los hombres que derrocarían a Robespierre no eran héroes. Seamos absolutamente claros sobre eso desde el principio. No eran moderados de principios que se oponían al terror por razones humanitarias. No eran demócratas luchando por la libertad y la justicia. No, la conspiración contra Robespierre fue organizada por hombres que habían participado con entusiasmo en el terror. Hombres que habían enviado a cientos o incluso miles de sus conciudadanos a la muerte. Hombres con sangre en sus manos hasta los codos. Pero ahora tenían miedo. Y el miedo puede hacer a la gente notablemente ingeniosa. Jean-Lambert Taillien había sido una vez un partidario leal de Robespierre. Había ayudado a implementar el terror en Burdeos, donde se había ganado una reputación de eficiencia despiadada. Pero luego cometió un error. Se enamoró. La mujer se llamaba Teresa Cabarrús, una aristócrata de origen español con simpatías radicales y una belleza deslumbrante. El problema era que Teresa estaba sentada en una prisión parisina, esperando descubrir si su nombre aparecería en una lista de ejecución. Taillien sabía que si Robespierre descubría toda la extensión de su apego, si se enteraba de que Taillien estaba usando su influencia para proteger a una aristócrata, ambos estarían acabados. Joseph Fouché era una historia completamente diferente. Fouché se convertiría en uno de los supervivientes políticos más exitosos de la historia francesa, sirviendo bajo la Revolución, Napoleón, los Borbones restaurados, y de nuevo Napoleón. Era un hombre totalmente sin principios excepto por el principio de mantenerse vivo. Durante el terror en Lyon, había organizado ejecuciones masivas tan brutales que incluso otros revolucionarios las encontraban excesivas. Había hecho atar a sospechosos a postes y dispararles con cañones. Había autorizado ahogamientos masivos en el río. Ahora estaba aterrorizado de que Robespierre viniera por él, y con razón. Robespierre había estado haciendo comentarios punzantes sobre ciertos representantes que habían excedido su autoridad. Jacques-Nicolas Villaud-Varenne y Jean-Marie Collot d'Herbois eran ambos miembros del Comité de Salvación Pública mismo, el círculo interno del gobierno revolucionario. Se habían enfrentado con Robespierre repetidamente en los últimos meses. Desacuerdos políticos. Luchas de poder. Animosidades personales. Realmente no importaba cuáles habían sido las causas originales. En el juego de suma cero de la política revolucionaria, sabían que o destruirían a Robespierre o él los destruiría a ellos. No había término medio, ni compromiso, ni posibilidad de coexistencia pacífica.
Y luego estaba Paul Barras, un comandante militar y operador político que tenía un genio para percibir hacia dónde soplaba el viento. Barras jugaría un papel importante en llevar a Napoleón al poder 5 años después. En este momento, en julio de 1794, estaba observando cuidadosamente la situación y posicionándose para sobrevivir sin importar lo que sucediera. Estos hombres y otros como ellos comenzaron a reunirse en secreto. Conversaciones susurradas en corredores. Sondeos cuidadosos de aliados potenciales. ¿Quién estaba descontento con Robespierre? ¿Quién se sentía amenazado? ¿Quién estaría dispuesto a actuar? La conspiración estaba creciendo, pero era frágil. Todos estaban aterrados de que la noticia llegara a Robespierre antes de que pudieran actuar. Una palabra a la persona equivocada y todos estarían en el cadalso. Y entonces Robespierre hizo algo que selló su propio destino. Después de semanas de ausencia, después de abandonar su base de poder y esconderse de sus colegas, finalmente regresó a la convención el 26 de julio. Era el 8 de Termidor en el calendario revolucionario. Cada diputado en la sala abarrotada sabía que algo significativo estaba a punto de suceder. Robespierre ya no hacía apariciones casuales. Si estaba allí, tenía algo que decir. Lo que siguió fue un discurso de 2 horas que ha sido descrito de muchas maneras. Apasionado. Paranoico. Brillante. Suicida. Robespierre se paró ante la asamblea y acusó a enemigos sin nombre de conspiración contra la República. Afirmó que había traidores en la propia convención. Afirmó que había traidores dentro de los comités de gobierno. Habló oscuramente de complots e intrigas y personas trabajando para socavar la revolución desde dentro. Y luego dijo que poseía una lista. Una lista de nombres. Traidores que pronto serían expuestos y castigados. Pero aquí está el detalle crítico, el error que le costaría todo. Se negó a nombrar los nombres. No dijo quién estaba en la lista. Simplemente insinuó que sabía. Que estaba observando. Que la justicia se acercaba. Piensa en lo que esto significaba para cada hombre sentado en esa sala. Durante meses, la gente había sido ejecutada sobre la base de acusaciones vagas. Denuncias anónimas. Comportamiento sospechoso. Los tribunales no requerían mucha evidencia. Si Robespierre decía que eras enemigo de la revolución, eso generalmente era suficiente. Ahora aquí estaba, afirmando tener una lista de traidores en la propia convención, pero negándose a decir quiénes eran. Cada diputado tenía que preguntarse, ¿estoy en esa lista? ¿Está mi nombre allí? ¿Traerá mañana soldados a mi puerta? Las propias palabras de Robespierre de ese discurso te dicen todo sobre su estado mental. Dijo, sé que soy odiado por los malvados. Sé que la calumnia ya ha amontonado su veneno sobre mi cabeza. Sé que los crímenes de los conspiradores son la causa. Estaba hablando como un mártir, como alguien preparándose para el sacrificio. Pero también estaba hablando como un hombre que estaba a punto de lanzar una purga masiva. La amenaza era inequívoca. La reacción en la convención fue mixta. Algunos diputados aplaudieron. Otros permanecieron sentados en silencio pétreo. Algunos comenzaron a susurrar urgentemente a sus vecinos. Los conspiradores sabían que se les estaba acabando el tiempo. Esa noche, Robespierre repitió su actuación en el Club de los Jacobinos, la organización política que había sido su base de poder durante toda la revolución. Aquí, entre amigos y aliados, la respuesta fue abrumadora. Aplausos atronadores. Vítores. Miembros gritando su apoyo. Cada acusación, cada amenaza, cada insinuación de venganza venidera fue recibida con entusiasmo. Pero Robespierre cometió un error crítico. Nombró nombres. Atacó específicamente a Billaud Varenne y Collot d'Herbois, 2 miembros del Comité de Salvación Pública. La reacción fue inmediata y violenta.
Los miembros del club expulsaron físicamente a Billaud y Collot del edificio, gritándoles, empujándolos hacia la puerta. Era una humillación pública, una señal clara de que Robespierre aún comandaba la lealtad de los jacobinos. Para Billaud y Collot, también fue el empujón final que necesitaban. Esa noche, la conspiración pasó de la planificación a la acción. Enviaron mensajes urgentes a otros aliados potenciales. Celebraron reuniones de emergencia que duraron hasta el amanecer. Sabían que tenían que actuar al día siguiente, el 27 de julio. Tenían que atacar antes de que Robespierre pudiera organizar su propia ofensiva. Si esperaban, si dudaban, no tendrían otra oportunidad. 27 de julio de 1794. 9 de Termidor en el calendario revolucionario. Una fecha que se convertiría en sinónimo del fin del terror. Una fecha que marcaría uno de los giros de fortuna más dramáticos de la historia. La sesión matutina de la convención comenzó con un discurso de Louis Antoine de Saint-Just. A los 26 años, Saint-Just era el aliado político más cercano de Robespierre y uno de los hombres más temidos de Francia. Lo llamaban el ángel de la muerte por su papel en las purgas y por su comportamiento gélido. Era extraordinariamente guapo de una manera que de algún modo lo hacía más inquietante en lugar de menos. Los testigos lo describían como la muerte vestida para un baile, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Saint-Just comenzó a hablar. Había preparado un largo discurso defendiendo a Robespierre y atacando a sus enemigos. Pero nunca lo terminó. Apenas comenzó. Casi inmediatamente, Talleyrand saltó sobre sus pies, gritando que Saint-Just había violado el procedimiento al no presentar su discurso al comité con anticipación. Antes de que alguien pudiera responder a esa objeción, antes de que Saint-Just pudiera defenderse, Billaud-Varenne lanzó un asalto total. Acusó a Robespierre de aspirar a la dictadura. De conspirar contra la convención. De preparar una nueva purga que reclamaría docenas de diputados. El plan cuidadosamente elaborado por los conspiradores la noche anterior se estaba desarrollando perfectamente. Habían decidido atacar duro y rápido, abrumar a Robespierre con acusaciones antes de que pudiera organizar una defensa. La sesión descendió al caos. Diputados que habían pasado años sentados en silencioso temor, viendo a colegas ser arrestados y ejecutados, de repente encontraron sus voces. Gritos de «abajo el tirano» resonaron por la sala. La gente gritaba «arréstalo» desde múltiples secciones de la cámara. El presidente de la convención, un hombre llamado Thuriot, simpatizaba con los conspiradores. Cada vez que Robespierre intentaba hablar, cada vez que exigía la palabra según el procedimiento parlamentario, Thuriot se negaba a reconocerlo. El rostro de Robespierre se estaba volviendo rojo. Gesticulaba frenéticamente, tratando de hacerse oír por encima del caos. Pero su voz, ese instrumento que había sido su mayor arma durante toda la revolución, no podía atravesar el ruido. Por una vez, la gente no estaba escuchando. Y entonces alguien gritó algo que cortó todo el tumulto como un cuchillo: «La sangre de Danton te ahoga». Danton. George Danton. Muerto desde hacía 3 meses, ejecutado en abril bajo cargos que todos sabían estaban políticamente motivados. El fantasma de Danton acababa de entrar en la habitación, y de repente las apuestas estaban claras para todos. Danton había sido una de las figuras más poderosas de la revolución en sus primeros años. Un hombre masivo con una voz atronadora, un don para conectar con los parisinos ordinarios, y un apetito por la vida que contrastaba marcadamente con el moralismo rígido de Robespierre. Amaba la comida, el vino, las mujeres, la risa. Era todo lo que Robespierre no era. Los dos habían sido aliados una vez, unidos en su compromiso con el cambio revolucionario. Luego Danton comenzó a pedir moderación. El fin del terror. Clemencia. Robespierre vio esto como debilidad en el mejor de los casos, traición en el peor. ¿Cómo podrían detener el terror cuando los enemigos aún rodeaban Francia? Cuando la revolución aún estaba en peligro.
El juicio de Danton había sido una farsa incluso según los estándares de los tribunales revolucionarios. Cuando intentó defenderse, cuando su poderosa voz comenzó a influir en la audiencia, la convención aprobó un decreto especial que permitía al tribunal silenciar a los acusados que insultaban a la corte. Esencialmente, hicieron ilegal que Danton se defendiera. Fue ejecutado el 5 de abril de 1794. Según los testigos, sus últimas palabras al verdugo Sanson fueron: «Muestra mi cabeza al pueblo. Vale la pena verla». Ahora, 3 meses después, ese fantasma regresaba por Robespierre. El mensaje era claro. Mataste a Danton. Lo silenciaste. Ahora, es tu turno. La convención votó por el arresto de Robespierre. No solo él, además. Saint-Just, Cousson, el hermano menor de Robespierre Augustin, y Philippe Le Bas también fueron condenados. La votación ni siquiera fue cerrada. La presa se había roto. Años de miedo y resentimiento acumulado salieron a raudales. Diputados que nunca se habrían atrevido a oponerse a Robespierre ayer estaban votando por su arresto hoy. Pero aquí fue donde las cosas se complicaron. Francia en 1794 no era una simple dictadura donde un voto terminaba todo. Había múltiples centros de poder, múltiples fuentes de autoridad. Y Robespierre aún tenía partidarios, particularmente en la Comuna de París, el gobierno de la ciudad. Cuando los soldados de la convención vinieron a arrestar a Robespierre, la Comuna se negó a entregarlo. En su lugar, lo llevaron al Hotel de Ville, el ayuntamiento de París, donde los leales se estaban reuniendo para organizar la resistencia. François Hanriot, el comandante de la Guardia Nacional de París, permaneció leal. Al igual que muchas de las secciones parisinas, las asambleas de barrio que habían proporcionado el músculo para tantos puntos de inflexión revolucionarios. Durante unas horas esa noche, pareció que esto podría convertirse en un conflicto armado, una guerra civil dentro de la revolución misma. ¿Se mantendría la autoridad de la convención, o París se levantaría una vez más en apoyo de Robespierre? Todo estaba en juego. Imagina la escena en el Hotel de Ville mientras caía la noche el 27 de julio. El edificio estaba repleto de partidarios de Robespierre. Decenas, tal vez cientos de personas se movían, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Robespierre mismo estaba en un estado de confusión e indecisión. Durante años, había comandado la revolución mediante palabras, mediante discursos, mediante maniobras políticas. Ahora de repente necesitaba comandar una insurrección, y no tenía idea de cómo hacerlo. El plan era sencillo en teoría. Reunir las secciones parisinas. Hacer que marcharan sobre la convención. Usar la Guardia Nacional para arrestar a los conspiradores. Restaurar a Robespierre y sus aliados al poder. Castigar a los traidores. Pero nada estaba sucediendo como se suponía. Hanriot, el comandante de la Guardia Nacional, se suponía que debía movilizar tropas. En cambio, estaba borracho, confundido, emitiendo órdenes contradictorias que dejaban a todos inciertos sobre lo que debían hacer. Las secciones parisinas que una vez habían sido la base de poder de Robespierre estaban dudando. Esperando. Observando para ver qué lado ganaría antes de comprometerse. Los barrios de clase trabajadora que habían impulsado tantas jornadas revolucionarias, los grandes levantamientos populares, permanecían en silencio. La gente estaba exhausta. Cansada del terror. Cansada de las ejecuciones. Cansada de tener miedo. Mientras tanto, la convención había declarado fuera de la ley a Robespierre y sus aliados. Esto era más que una mera formalidad legal. Según la ley revolucionaria, los proscritos podían ser ejecutados sin juicio, simplemente verificando su identidad. La convención estaba enviando un mensaje claro: cualquiera que apoye a Robespierre ahora está firmando su propia sentencia de muerte. A medida que avanzaba la noche, el apoyo se derritió como nieve al sol. Los soldados que habían venido al Hotel de Ville,
para defender la República, comenzaron a escabullirse silenciosamente hacia la oscuridad. Uno por uno, luego en grupos, desaparecieron. A las 2 de la mañana, el edificio que había parecido una fortaleza unas pocas horas antes estaba prácticamente indefenso. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana del 28 de julio, las fuerzas de la convención asaltaron el Hotel de Ville. Hubo resistencia mínima. La mayoría de los defensores ya habían huido. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido por historiadores durante más de 2 siglos, examinado desde todos los ángulos, pero la verdad permanece turbia. Algunos relatos dicen que Robespierre intentó suicidarse. Que puso una pistola contra su cabeza, tal vez tratando de evitar la humillación de una ejecución pública, tal vez simplemente tratando de controlar su propia muerte. Pero se estremeció en el último momento, o su mano tembló, o algo salió mal. La pistola disparó, pero en lugar de matarlo limpiamente, la bala destrozó su mandíbula inferior. Otros relatos dicen que fue disparado por un joven gendarme llamado Charles André Meda. Algunas versiones afirman que Meda estaba tratando de evitar que Robespierre se matara, queriendo capturarlo vivo para el espectáculo de un juicio público y una ejecución. Otras versiones sugieren que Meda simplemente le disparó en el caos, posiblemente ni siquiera apuntando específicamente a Robespierre. El resultado físico fue el mismo de cualquier manera. Robespierre yacía sangrando sobre una mesa en una de las habitaciones del Hotel de Ville. La mayor parte de su mandíbula inferior estaba destruida, hueso destrozado y carne desgarrada mantenidos juntos por nada más que voluntad y vendajes aplicados apresuradamente. Su capacidad de hablar, el arma que lo había hecho el hombre más poderoso de Francia, fue aniquilada en un instante. La escena a su alrededor era caos. Su hermano Augustín había saltado o sido empujado desde una ventana tratando de escapar, rompiéndose ambas piernas en la caída. Coulson, ya paralizado de la cintura para abajo y confinado a una silla de ruedas, fue encontrado al pie de una escalera. Alguien aparentemente lo había arrojado durante el pánico. Philippe Lebas, otro aliado cercano, se había disparado exitosamente en la cabeza. Él fue el único del grupo que tuvo una muerte limpia. Saint-Just, característicamente, simplemente se había quedado quieto y esperado ser arrestado. Había escrito una vez que aquellos que hacen las revoluciones a medias cavan su propia tumba. Ahora iba a probar esa teoría personalmente. Llevaron a Robespierre al Comité de Salvación Pública, el mismo cuerpo que había dominado durante más de un año. Lo colocaron sobre una tabla de madera en la antecámara, y allí pasaría sus últimas horas. La herida era horrible. Su mandíbula esencialmente había desaparecido, mantenida junta solo por el vendaje de emergencia que alguien había aplicado. La sangre atravesaba continuamente el paño. Entraba y salía de la conciencia. Cuando estaba consciente, no podía hablar. La boca que había ordenado miles de muertes ahora solo era capaz de producir gemidos y sonidos húmedos y gorgoteantes. En algún momento durante esas largas horas nocturnas, alguien le trajo agua y papel. Tal vez por piedad, tal vez por curiosidad sobre lo que podría decir. Se le ofreció una oportunidad de escribir algo. Una declaración final. Un mensaje a los seguidores. Una explicación. Su mano temblorosa solo logró escribir 2 palabras antes de que el papel se manchara demasiado con sangre para continuar. Más tarde, aquellos que examinaron el papel pensaron que podían distinguir su nombre, posiblemente el comienzo de Robespierre. Posiblemente algo completamente diferente. Las manchas de sangre hacían imposible estar seguro. La gente iba y venía durante toda la noche. Algunos venían a burlarse, a ver a los poderosos caídos, a presenciar al incorruptible reducido a una cosa rota sangrando sobre una tabla. Otros venían por mórbida curiosidad, queriendo ver cómo lucía Robespierre ahora que estaba impotente. Una mujer supuestamente logró abrirse paso a través de los guardias y le escupió. Otros simplemente miraron en silencio al hombre que había sido la figura más temida de Francia solo 24 horas antes.
A las 2 de la tarde del 28 de julio, Robespierre y 21 más fueron llevados ante el Tribunal Revolucionario. Puedes llamar a esto un juicio si quieres ser técnico, pero solo duró el tiempo suficiente para verificar identidades. La ley del 22 de Pradial, la propia ley de Robespierre, había eliminado la necesidad de procedimientos legales reales. Como proscritos, no tenían derecho a una defensa. No tenían derecho a llamar testigos. No tenían derecho a hablar en su favor. No tenían derecho a nada excepto a la cuchilla. Los hombres que habían creado este sistema, que lo habían refinado en una máquina de muerte a escala industrial, ahora estaban a punto de experimentarlo desde el otro lado. Entre los condenados junto a Robespierre estaba Saint-Just, quien permaneció sereno hasta el final, su hermoso rostro sin mostrar emoción. Coulson, que tuvo que ser llevado en una camilla debido a su cuerpo destrozado. Hanriot, el comandante de la Guardia Nacional cuya incompetencia y embriaguez habían ayudado a condenarlos a todos. Augustin Robespierre, cuyo único crimen fue ser el hermano de su hermano. La sentencia no sorprendió absolutamente a nadie. Muerte por guillotina. A ejecutarse inmediatamente. Cargaron a los condenados en 3 carretas, las carretillas que se habían convertido en una visión tan familiar en las calles del París revolucionario. La procesión comenzó su lento viaje a través de la ciudad hacia la Plaza de la Revolución. La ruta era la misma que Robespierre había visto a tantos otros recorrer. Las mismas calles empedradas. Los mismos edificios. Las mismas multitudes bordeando el camino. El mismo destino donde Luis XVI había muerto, donde María Antonieta había muerto, donde Danton había muerto. Pero el ambiente era completamente diferente esta vez. Las multitudes no estaban en silencio ni temerosas ni observando sombríamente. Estaban jubilosas. Estáticas. La gente estaba gritando, vitoreando, tirando basura, bailando en las calles. Las mujeres agitaban pañuelos. Los hombres gritaban maldiciones. Los niños corrían junto a las carretas, tratando de tener una mejor vista del famoso Robespierre. Una mujer logró abrirse paso entre la multitud para acercarse a la carreta de Robespierre. Según múltiples testigos, le gritó: «Vete ahora, ser malvado. Baja a tu tumba cargado con las maldiciones de las esposas y madres de Francia. ¿Estoy vengada? Mi esposo y mi hijo murieron a tus manos, y ahora te veo morir». Otros retomaron el estribillo, gritando acusaciones similares, sus voces fusionándose en un rugido de rabia y alivio largamente reprimidos. Robespierre estaba sentado en la carretilla con los ojos cerrados. Su rostro estaba grotescamente hinchado, el vendaje blanco alrededor de su mandíbula destrozada ya empapado con sangre fresca. Las sacudidas de la carreta sobre el empedrado debían enviar olas de agonía a través de su rostro destrozado, pero no hizo ningún sonido. Cualquier cosa que estuviera pensando, cualquier cosa que estuviera sintiendo en esos momentos finales, ya no podía expresarla. La voz se había ido. El viaje tomó aproximadamente 1 hora. Para cuando llegaron al cadalso en la Plaza de la Revolución, la multitud había crecido a proporciones enormes. Decenas de miles de personas llenaban la plaza y las calles circundantes. Todos querían ver esto. Todos querían ser testigos del fin del terror. O al menos, del fin de un rostro particular del terror. Las ejecuciones procedieron en orden. Uno por uno, los condenados subieron los escalones de madera hasta la plataforma del cadalso. Cada nombre fue llamado. Cada prisionero fue posicionado bajo la cuchilla. Cada vez, la pesada luneta de madera se cerró alrededor de un cuello. Cada vez, la cuchilla inclinada cayó con su característico sonido de prisa. Cada vez, la multitud rugió. Robespierre era el 10º en la lista. Mientras las ejecuciones continuaban, mientras sus aliados morían uno por uno, él se sentó en la carreta mirando. O tal vez tenía los ojos cerrados. Los relatos difieren. De cualquier manera, podía oír.
Podía oír la cuchilla cayendo. Podía oír a la multitud vitoreando. Podía oír a la muerte acercándose. Finalmente, su nombre fue llamado. Los guardias lo ayudaron a salir de la carreta. A pesar de todo, la mandíbula destrozada, la noche sin dormir, las horas de agonía, la humillación, subió los escalones del cadalso sin ayuda. No tropezó. No necesitó ser cargado. Cualquier cosa que puedas decir de Maximilien Robespierre, mantuvo su compostura casi hasta el mismo final. Charles Henry Sanson esperaba en la cima. El verdugo de París. El hombre que había ejecutado a Luis XVI, María Antonieta y miles más. En este punto, Sanson conocía la guillotina mejor que nadie vivo. Sabía exactamente cómo posicionar a una persona condenada para la muerte más rápida y limpia posible. Sentía una extraña especie de orgullo profesional en hacer bien su trabajo, en hacer la muerte tan rápida e indolora como la tecnología lo permitía. Pero había un problema. El vendaje de Robespierre estaba en el camino. El grueso paño enrollado alrededor de su mandíbula evitaría que la cuchilla hiciera un corte limpio. Se engancharía en la luneta, el collar de madera que mantenía la cabeza en su lugar. Incluso podría desviar ligeramente la cuchilla. Para que la guillotina funcionara correctamente, para que la muerte fuera instantánea, el vendaje tenía que quitarse. Sanson sabía lo que esto significaría. Había estado haciendo este trabajo durante años. Entendía las heridas. Sabía que el vendaje era probablemente lo único que impedía que Robespierre se desangrara allí mismo en la plataforma. Estaba presionado contra hueso destrozado crudo. Contra carne desgarrada. Contra nervios expuestos. Quitarlo sería como reabrir completamente la herida. Pero tenía que hacerse. La ejecución tenía que proceder. Sanson se inclinó y agarró el borde del vendaje. Y luego, con un movimiento rápido, lo arrancó. El dolor debe haber estado más allá de lo que el lenguaje humano puede describir adecuadamente. El vendaje estaba pegado a la herida con sangre seca. Arrancarlo tiró del tejido crudo, hueso expuesto, nervios dañados. Por solo una fracción de segundo, la mandíbula destrozada de Robespierre colgó completamente libre, sin apoyo, el peso total tirando de la carne desgarrada y los huesos rotos. Robespierre gritó. No palabras. No una declaración política. No últimas palabras desafiantes sobre la revolución o la justicia o los enemigos. Solo un sonido crudo, animal. Un grito profundo y agudo de pura agonía física. El sonido que cualquier criatura herida hace cuando es empujada más allá de los límites de la resistencia. Lo que los testigos describirían más tarde como la protesta violenta de un animal humano herido. El grito resonó por la plaza de la Revolución. Por un momento congelado, incluso la multitud guardó silencio. Y luego Sanson empujó a Robespierre a su posición. La luneta de madera se cerró alrededor de su cuello. La cuchilla cayó. La multitud explotó. 10 minutos de vítores sostenidos. Gente gritando, llorando, abrazándose. Bailando en las calles alrededor del cadalso. Después de más de un año de terror, después de miles de ejecuciones, después de meses y meses preguntándose cada día si tu nombre podría estar en la próxima lista, si un golpe en la puerta podría significar soldados viniendo a arrestarte, si un comentario escuchado por casualidad podría llevar a una denuncia, había terminado. El arquitecto del terror estaba muerto. Sanson sostuvo en alto la cabeza de Robespierre en la exhibición tradicional, levantándola para que la multitud pudiera ver. El rostro era apenas reconocible. La mitad inferior estaba destruida, cubierta de sangre. Todo rastro del abogado preciso, controlado, impecablemente vestido había desaparecido por completo. Esto era solo carne y hueso y tejido desgarrado. Solo muerte. Las ejecuciones restantes continuaron. Saint-Just,
¿Quién encontró la cuchilla con la misma calma inquietante que había mantenido durante toda su carrera revolucionaria? Coulson. ¿Quién tuvo que ser llevado al cadalso y levantado a la plataforma? Augustin Robespierre. Henriot. Los otros. Para cuando terminó, 22 hombres habían muerto en el cadalso esa tarde. Pero fue la muerte de Robespierre la que la gente recordaría. Fue la muerte de Robespierre la que se contaría en cafés y salones durante años. Y específicamente, fue ese grito el que atormentaría a los testigos por el resto de sus vidas. Ese momento en que el incorruptible, la voz de la revolución, fue reducido a nada más que dolor y terror. Las ejecuciones no se detuvieron inmediatamente. Nunca lo hacen. En los 3 días siguientes al 9 de Thermidor, 104 robespierristas más fueron guillotinados. El terror no estaba terminando. Solo estaba cambiando de objetivos. La gente que había sido leal a Robespierre, la gente que había ejecutado sus órdenes, la gente que simplemente había estado demasiado cerca de él, ahora se encontraban en el cadalso. Este fue el comienzo de lo que los historiadores llaman la reacción termidoriana, o a veces el terror blanco. Un periodo de represalia contra cualquiera asociado con el régimen jacobino. Pero gradualmente, lentamente, las matanzas disminuyeron. La maquinaria del terror, que había parecido imparable solo semanas antes, comenzó a desacelerarse. El Comité de Salvación Pública fue despojado de la mayoría de sus poderes y reorganizado. Las prisiones comenzaron a vaciarse. Miles de personas que habían estado esperando juicio, seguras de que iban a morir, de repente se encontraron liberadas. El Tribunal Revolucionario, que había procesado víctimas tan eficientemente bajo la ley del 22 de Pradial de Robespierre, fue reorganizado y finalmente completamente abolido. Francia pasaría el año siguiente tratando de averiguar qué vendría después. El resultado fue el Directorio, un gobierno más corrupto, menos idealista y considerablemente menos letal que lo había precedido. En 5 años, ese también colapsaría, reemplazado por la dictadura militar de un oficial de artillería corso llamado Napoleón Bonaparte. Pero esa es otra historia. Esto es lo fascinante de los hombres que derrocaron a Robespierre, los conspiradores que lo derribaron. No eran moderados. No eran humanitarios horrorizados por el terror. Muchos de ellos habían sido incluso más brutales que Robespierre durante el apogeo de las matanzas. Fouché había supervisado ahogamientos masivos y ejecuciones con cañón en Lyon. Collot d'Herbois había organizado fusilamientos masivos allí. Tallien había enviado a cientos a la guillotina en Burdeos. Estos hombres no derrocaron a Robespierre porque se oponían al terror. Lo derrocaron porque tenían miedo de convertirse en sus próximas víctimas. Esa es la verdad que se vuelve incómoda cuando estudias este periodo. La reacción termidoriana no fue un triunfo de la misericordia sobre la crueldad. Fue un triunfo de la autopreservación sobre la ideología. Y aquí está la ironía final y amarga. Dentro de un año, varios de los conspiradores que habían derribado a Robespierre enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Villaud-Varenne y Collot d'Herbois, 2 de los principales organizadores de la conspiración, fueron finalmente arrestados y deportados a la Guayana francesa por sus roles en el terror. Habían ayudado a destruir a Robespierre para salvarse a sí mismos, solo para descubrir que la revolución aún exigía sacrificios. Algunos pecados no podían ser perdonados solo porque habías matado a la persona correcta. Al final, Robespierre murió de la manera en que había enviado a otros a morir. Sin juicio. Sin defensa. Sin la oportunidad de hablar. El hombre que había defendido la guillotina como un instrumento de virtud revolucionaria, que la había llamado la justicia del pueblo hecha rápida y segura, descubrió lo que sus víctimas siempre habían sabido. A la cuchilla no le importa tu política. No le importan tus principios. No le importan tus discursos o tu rectitud o tu certeza absoluta de que estabas sirviendo a un bien mayor. Simplemente cae. Ese grito final, ese momento en que el Robespierre controlado,
preciso, incorruptible, fue reducido a un animal herido gritando de dolor, ha atormentado las descripciones de la revolución desde entonces. Fue el sonido de una ideología muriendo junto al hombre que la encarnaba. Fue el momento en que la virtud revolucionaria se reveló como nada más que violencia con mejor retórica. El terror reclamó más de 20.000 vidas en Francia. Pero una de esas vidas se convertiría en el rostro de él para siempre. No solo por lo que hizo Robespierre, sino por cómo cayó. Por ese momento en que el juez se convirtió en el juzgado. Cuando el fiscal se convirtió en el acusado. Cuando la voz de la justicia revolucionaria se convirtió en solo otro grito bajo la cuchilla. Y si piensas que ese es el momento más oscuro de la Francia revolucionaria, no has escuchado la historia de lo que sucedió 4 meses antes. Porque cuando Georges Danton subió esos mismos escalones del cadalso en abril de 1794, cuando la revolución devoró a uno de sus padres fundadores, reveló algo aún más escalofriante sobre la naturaleza de la justicia revolucionaria. Esa es una historia sobre la amistad convertida en traición, sobre el principio corrompido por la paranoia, sobre el momento en que la revolución dejó de fingir que le importaba la verdad. Pero eso es para otro momento.